Vamos empezando a hablar de análisis de datos. Sí, un tema muy interesante y muy importante hoy en día. Al empezar, piensa en los datos como el petróleo del siglo XXI. Crudo, quizás no muy útil por sí solo, pero vital si lo procesamos. Exacto. Necesita un refinamiento. Así que en esta inmersión profunda veremos los fundamentos. Los fundamentos de los datos, los principios estadísticos. También cómo explorar los datos de manera efectiva. Y lo básico para manejarlos con base de datos y SQL. Bien, empecemos entonces. Unidad 1. Introducción a los datos. ¿Qué es exactamente un dato, una pieza de información? Bueno, fundamentalmente un dato es una representación simbólica. Es la unidad más básica. Piensa en la pirámide de IKW. Ya queda, sí, datos, información, conocimiento, sabiduría. Los datos son la base cruda, como una lista de temperaturas diarias. Esos números son datos. Ok, entonces los datos no son lo mismo que la información. Correcto. La información son datos puestos en contexto, con significado. Entonces, decir que la temperatura de hoy es de 25 grados Celsius. Eso es información. Ay, ya veo. Luego, si analizas un mes de datos de temperatura, Y ves que hay una tendencia al alza eso empieza a convertirse en conocimiento. y sabiduría. Sabiduría sería usar ese conocimiento quizás para decidir cuándo plantar. Basándonos en las tendencias de temperatura. Se trata de aplicación. Entendido. Y volviendo a esa idea del petróleo del siglo XXI. ¿Cómo encajan los datos crudos? Al igual que el petróleo crudo necesita refinarse para hacer gasolina o plástico, Los datos crudos necesitan procesamiento, limpieza, análisis. para desbloquear su valor real. De eso se trata todo esto. Tiene sentido. Entonces, dentro de este panorama, ¿qué es Big Data? Escuchamos ese término todo el tiempo. Correcto, Big Data se define generalmente por las tres escalas. Volumen, velocidad y variedad. Las tres, Sí, enormes cantidades de datos. volumen, generados increíblemente rápido. Velocidad. Y que provienen de todo tipo de fuentes diferentes. Variedad. Ok, volumen, velocidad, variedad, entendida. ¿Qué está impulsando esta explosión de datos? Los grandes impulsores son cosas como el Internet de las cosas. Miles de millones de dispositivos que constantemente generan datos. Luego tienes redes 5G que permiten una transmisión más rápida. Y las redes sociales, obviamente. Y las redes sociales, sí, la enorme cantidad de contenido. Y datos de interacción que todos generamos diariamente. Entonces, ¿por qué deberíamos nosotros, o alguien en este curso, preocuparnos por Big Data? ¿Cuál es la importancia real? Bueno, Big Data nos permite abordar preguntas que antes no podíamos responder. Ayuda a identificar problemas más rápido, adaptarse más rápidamente, A encontrar nuevas oportunidades. a entender mejor a los clientes. Entender mejor a los clientes. A un nivel mucho más profundo, hacer predicciones más precisas. Tienen un enorme potencial. Así que realmente impacta cómo operan las empresas y quizás incluso la sociedad. Definitivamente. Ver beneficios operativos como la reducción de costos. Mejores decisiones, más eficiencia. Y beneficios comerciales también. Como crear nuevos servicios o formar alianzas estratégicas. Basándose en conocimientos derivados de los datos. Suena poderoso, pero hay desafíos. No todo puede ser fácil. Oh, absolutamente. Gestionar todo eso y extraer valor. De estos conjuntos de datos masivos y desordenados. Eso es un gran desafío. Necesitas las herramientas adecuadas. Las habilidades adecuadas, las estrategias correctas. Solo tener los datos no es suficiente. Mencionaste las revoluciones industriales que nos trajeron hasta aquí. ¿Cómo se conecta eso? Es una evolución. Cada revolución impulsó nuestra capacidad. De usar recursos. Primero la mecanización, luego la producción en masa. Luego la era digital. Y ahora los datos. Y ahora esta cuarta ola impulsada por la IA. Y el análisis masivo de datos. Es un cambio continuo. Hacia depender cada vez más de la información y la inteligencia. Derivada de los datos. Interesante forma de verlo. Ok, hablemos de organizaciones y datos. ¿Cómo ha cambiado esa relación? Las organizaciones definitivamente han evolucionado. Algunas eran, ya sabes. Quizás resistentes a los datos inicialmente. Ahora, muchas se esfuerzan por ser data-driven. ¿Qué significa realmente ser data-driven en la práctica? Una organización data-driven fundamentalmente usa datos. Para sus decisiones centrales, tanto estratégicas como operativas. ¿Significa que son buenas recopilando los datos correctos? Usan las herramientas apropiadas para analizarlos. Están integrados en todos los departamentos. Exacto. Es parte de la cultura. Y crucialmente, Suelen tener una sólida gobernanza de datos implementada. gobernanza de datos. Otro término clave. ¿Qué abarca eso? La gobernanza de datos es realmente el marco Las personas, los procesos y la tecnología. que gestiona y protege los activos de datos de una organización. Define quién puede acceder a qué datos, cuándo y cómo deben usarse. Los estándares de calidad. Como el reglamento de los datos dentro de la empresa. Esa es una buena manera de decirlo. Y los beneficios son enormes. Mejor gestión de datos en general, asegurando que los datos sean confiables. Y de alta calidad, estandarizando procesos. Permitiendo mejores decisiones, reduciendo costos. Y crucialmente, asegurando la seguridad y la privacidad. Cosas esenciales.
Y vinculado a eso, ¿cuán importante es la calidad de los datos? Es absolutamente primordial. Si tus datos de entrada son basura, Tu análisis de salida también lo será, basura entra, basura sale, ¿verdad? cierto, Entonces, procesos como la limpieza de datos y el perfilado de datos, son vitales para asegurar la calidad. ¿puedes explicar brevemente esos dos, limpieza y perfilado? Claro, la limpieza de datos se trata de encontrar y corregir errores. Inconsistencia, valores faltantes en los datos, El perfilado de datos se trata más de examinar los datos, para comprender su estructura, contenido, calidad. buscando cosas como integridad, singularidad, patrones, posibles problemas. Ok. Y hay dimensiones específicas de calidad de datos a las que debamos prestar atención. Sí, hay varias claves. Precisión, refleja la realidad. Coherencia, ¿es consistente en diferentes fuentes? Validez, sigue reglas definidas. Uniformidad, tiene un formato consistente. Integridad, Integridad, faltan valores importantes. Precisión, el nivel de detalle necesario. singularidad, sin duplicado no deseados. Integridad, ¿se mantiene correcto con el tiempo? Tiene sentido que cambiemos el proceso de análisis de datos en sí. ¿Cómo es el flujo de trabajo típico? Generalmente comienza identificando una pregunta o problema específico. Que quieres abordar, luego recopilan los datos necesarios. Luego la limpieza y validación de la que acabamos de hablar. Exacto, limpiar y validar por calidad, después de eso. Normalmente realizas un análisis exploratorio de datos, o EDA. Para comprender mejor los datos y buscar patrones iniciales. EDA, pues iremos a eso en unidad 3. Lo haremos. Luego, basándote en el ERA. Podrías construir modelos, realizar análisis más profundos. Y finalmente, necesitas comunicar tus hallazgos de manera efectiva. A menudo eso implica contar historias con datos. Contar historias con datos. Me gusta eso, hacer que las ideas sean comprensibles. Precisamente. Y dentro de todo este proceso, Hay diferentes tipos de análisis, ¿verdad? cierto, tienes el análisis descriptivo que te dice qué pasó. El análisis de diagnóstico que averigua por qué sucedió. El exploratorio que descubre patrones ocultos. Luego el predictivo que intenta pronosticar lo que podría suceder. Y finalmente, el análisis prescriptivo que sugiere qué acciones tomar. Basándose en los conocimientos, cada uno responde a un tipo diferente de pregunta. Entendido. Ahora, ¿quiénes son las personas que realmente hacen este trabajo? ¿Cuáles son los roles principales en el mundo de los datos? Algunos de los roles más comunes que escucharás son el analista de datos. El ingeniero de datos y el científico de datos. Ok, ¿qué hace un analista de datos típicamente en el día a día? Un analista de datos generalmente se enfoca en extraer datos, Limpiarlos, analizarlos utilizando diversas técnicas. crear visualizaciones y luego comunicar esos conocimientos. A las partes interesadas. ¿Qué herramientas necesitan? El conjunto de herramientas mínimo a menudo incluye SQL para base de datos, ¿Alguna herramienta de visualización como Tableau o Power BI? hojas de cálculo como Excel o Google Sheets, Y a menudo algunas habilidades básicas de R o Python. quizás usando Jupyter Notebooks con bibliotecas como Pandas y NumPy. Además, una sólida comprensión de la estadística. Suena como un amplio conjunto de habilidades. ¿Qué pasa con el ingeniero de datos? El ingeniero de datos está más enfocado en el lado de la infraestructura. Diseñan, construyen y mantienen las tuberías de datos. Los procesos ETL, extracción, transformación, carga. AETL. Y los sistemas de almacenamiento como data warehouses o data lakes. Son los arquitectos que se aseguran de que los datos estén disponibles. Y utilizables para el análisis. Ok, arquitectos del flujo de datos y el científico de datos. ¿Cuál es su enfoque? Los científicos de datos a menudo se ocupan de problemas más complejos Construyendo modelos predictivos utilizando técnicas de aprendizaje automático. y realizando análisis estadísticos más avanzados, Por lo general, necesitan una experiencia más profunda en estadística. programación y algoritmos de ML, Correcto. Entonces, analista para insights, ingeniero para tuberías. científico para predicción y complejidad. Hay otros roles relacionados Sí, definitivamente. También tienes analistas de negocio. que cierran la brecha entre las necesidades de negocio y el análisis de datos, Especialistas en visualización de datos que se centran puramente. en la creación de imágenes efectivas. Y esos roles de nivel CCIO, CTO, Correcto, nivel ejecutivo. Tienes al CIO, Chief Information Officer. a menudo supervisando la estrategia de TI. El CTO, Chief Technology Officer, enfocado en la innovación tecnológica. Y la arquitectura, el CAO, Chief Security Officer, para la seguridad general. CISO, para la seguridad de la información específicamente. Exacto. Y cada vez más, el CEO, Chief Data Officer. ¿Quién es responsable de la estrategia general de datos de la organización? Y la gobernanza, tratando los datos como un activo estratégico. Ok, muchos roles. Para concluir la unidad 1, ¿Cómo obtenemos realmente los datos en primer lugar? Métodos de recopilación de datos. la recopilación de datos es solo el proceso de reunir la información que necesitas. Podemos hablar de datos primarios, secundarios y terciarios. Dependiendo de la fuente y de cuánto control tengas. ¿Cuál es la diferencia ahí?
Los datos primarios son los que recopilas tú mismo directamente a la fuente. Para tu estudio específico, como realizar tu propia encuesta o experimento, Ok. los datos secundarios son datos que alguien más ya recopiló. Para un propósito diferente, pero puedes reutilizarlos. Piensa en estadísticas gubernamentales o informes de investigación de mercado, Los datos terciarios están aún más alejados. como resúmenes o colecciones de fuentes secundarias. Entendido. Y métodos específicos para recopilar datos primarios. Los comunes incluyen encuestas o cuestionarios. Entrevistas que pueden ser estructuradas o más abiertas. Observación. Observación directa, grupos focales. Analizar datos transaccionales como registros de ventas. Raspar datos de redes sociales, usar paneles de datos. Muchas maneras. Y cosas como las encuestas, podemos ofrecer diferentes tipos de preguntas, ¿verdad? Sí, principalmente preguntas cerradas donde proporcionas opciones de respuesta específicas. O preguntas abiertas, donde dejas que el encuestado responda libremente. Con sus propias palabras. Excelente. Eso se siente como un buen resumen de la unidad 1. Pasamos a la unidad 2. Principios de estadística. Hagámoslo. Empezando con lo básico que es estadística. La estadística es esencialmente la ciencia de los datos. Se ocupa de recopilar, organizar, analizar, interpretar y presentar. Información numérica para comprender mejor las cosas. Es una herramienta fundamental. Absolutamente. Y una distinción clave dentro de la estadística. Es entre descriptiva e inferencial, ¿verdad? Sí, la estadística descriptiva se trata de resumir y describir. Las principales características de un conjunto específico de datos que tienes. Como calcular un promedio o ver cuán dispersos están los datos. Inferencial. La estadística inferencial es donde usas datos de un grupo más pequeño. Una muestra para hacer conjeturas educadas o generalizaciones. Inferencia sobre un grupo mucho más grande, la población. Bien dicho. Y eso nos lleva a población versus muestra. Recuérdanos. La población es el grupo entero que te interesa estudiar. Todos, todo. La muestra es solo un subconjunto, un grupo más pequeño y manejable. Seleccionado de esa población, del que realmente recopilas datos. Correcto. Y relacionado con eso está parámetro versus estadístico, Un parámetro es un valor numérico que describe la población. como el ingreso promedio verdadero de todos en un país, Un estadístico es la medida equivalente calculada a partir de tu muestra. como el ingreso promedio de las 1000 personas que encuestaste. Usas el estadístico para estimar el parámetro. Perfecto. Ahora, repasemos rápidamente los tipos de datos y variables otra vez. Ya lo mencionamos, pero es clave para la estadística. Ok. Tenemos datos cualitativos que describen cualidades o categorías. Y datos cuantitativos, mediciones numéricas. Y los cualitativos se dividen aún más, En nominal, donde las categorías no tienen un orden inherente. como tipos de coches. Y ordinal, donde sí hay un orden. Como valoraciones de satisfacción bajo, medio, alto. Y los cuantitativos, Los cuantitativos pueden ser discretos, valores contables, generalmente enteros, como un número de errores. O continuos, valores que pueden tomar cualquier punto dentro de un rango. como altura o peso, Y también debemos recordar las variables independientes versus dependientes. especialmente para la NAS. Correcto. La variable independiente es la que crees que influye. O causa un cambio en otra variable, La variable pendiente es la que se está midiendo, el resultado que crees que se ve afectado. como las horas de estudio que afectan las calificaciones de los exámenes. Las horas son independientes, la calificación es dependiente. Exacto. Ok, ahora, ¿cómo organizamos y presentamos todos estos datos? Las tablas de frecuencia son un punto de partida. Sí, las tablas de frecuencia son fundamentales. Muestran con qué frecuencia. Aparece cada valor o categoría en tu conjunto de datos. Cómo las construyes depende un poco de si los datos son cualitativos o cuantitativos. ¿Cuáles son las columnas esenciales en una tabla de frecuencia? Típicamente tienes frecuencia absoluta, que es el conteo real, Para cada valor categoría. Frecuencia relativa, la proporción al porcentaje. y dividido por el conteo total. Y las acumuladas, Correcto. Frecuencia absoluta acumulada, el total acumulado de conteos. hasta ese valor. Y frecuencia relativa acumulada, high, el total acumulado de proporciones. Ok. ¿Qué pasa si tienes datos cuantitativos con muchísimos valores diferentes? Como datos continuos. No puedes listar cada valor individual. Exacto. En ese caso, agrupas los datos en intervalos de clase o bins, Necesitas decidir el número de clases. usando reglas como la regla de Sturges o una potencia de 2. O simplemente sentido común. Luego calculas el ancho de cada clase. Sí, calcula el ancho o amplitud de la clase. Define los límites inferior y superior para cada clase, Y a menudo calcula la marca de clase. que es solo el punto medio de cada intervalo. Se usa en algunos cálculos posteriores. Entendido. Agrupación para datos continuos. Ahora, visualmente, ¿qué gráficos usamos? Para datos cualitativos, los gráficos de barras y de columnas son geniales. Para comparar frecuencias entre categorías. Los gráficos circulares también funcionan bien, especialmente para mostrar proporciones de un nodo. Pero pueden volverse confusos con demasiadas categorías. Y para datos cuantitativos. Los histogramas son claves, se parecen a los gráficos de barras. Pero las barras se tocan para mostrar la naturaleza continua de los datos.
agrupado en bins. Correcto, los bins son importantes en los histogramas. Muy importantes, Luego tira los polígonos de frecuencia, que conectan los puntos medios de la parte superior de las barras del histograma. dando una vista de gráfico de líneas de la distribución, Y las ojivas, que grafican la frecuencia acumulada. mostrando cuántos puntos de datos caen por debajo de un cierto valor, Ok, visuales cubiertos. Pasemos a las medidas descriptivas numéricas. empezando por las medidas de tendencia central. ¿Dónde está el centro de los datos? Las tres grandes aquí son la media, la mediana y la moda. La media es solo el promedio, ¿verdad? Sumas todo, divides por la cantidad. Sí, la media aritmética, para datos agrupados. Usas las marcas de clase y las frecuencias en un cálculo de promedio ponderado. Y la mediana, La mediana es el valor central cuando los datos están ordenados. si tienes un número impar de puntos de datos, Es el que esté justo en el medio, si tienes un número par. es el promedio de los dos valores centrales. Y la moda. La moda es simplemente el valor que aparece con mayor frecuencia. Un conjunto de datos puede tener una moda, unimoda, Dos modas, bimodal, múltiples modas, multimodal. o ninguna moda si cada valor es único. Para datos agrupados, Hablamos del intervalo modal. ¿cuáles son las propiedades o diferencias clave entre estas tres? ¿Cuándo usar cuál? La media es sensible a los valores atípicos. Los valores extremos pueden influir significativamente. La mediana es mucho más robusta a los valores atípicos. Porque solo se preocupa por la posición central. Entonces, la mediana es mejor para datos sesgados a veces, A menudo sí, la moda te dice el valor más típico, lo cual puede ser útil especialmente para datos categóricos. pero puede no ser representativa del centro si la distribución es extraña. Ok, tendencia central cubierta. Ahora, medidas de dispersión o spread. ¿Cuán dispersos están los datos? Las medidas clave aquí son el rango, la varianza y la desviación estándar. Y el coeficiente de variación. El rango es fácil, ¿verdad? Máximo menos mínimo. Sí, simple, pero como la media es muy sensible a los valores atípicos. Solo usa dos puntos de datos, Ok. Varianza y desviación estándar están relacionadas. muy estrechamente. La varianza o es para población o es para muestra. Mide la distancia y promedio al cuadrado de cada punto de datos de la media, Te da una idea de la dispersión, pero las unidades están al cuadrado. lo cual es difícil de interpretar. Entonces la desviación estándar arregla eso. Exacto. La desviación estándar, eso es solo la raíz cuadrada de la varianza, Trae la medida de vuelta a las unidades originales de los datos. haciéndola mucho más fácil de entender. Representa la distancia típica o promedio de los puntos de datos de la media. Y el coeficiente de variación, CUE, ¿por qué lo necesitamos? Al CV es útil para comparar la dispersión relativa de diferentes conjuntos de datos. Especialmente si tienen diferentes unidades o medias muy diferentes. Se calcula como la desviación estándar dividida por el valor absoluto de la media. Expresado como porcentaje. Entonces puedes comparar la variabilidad de, digamos, pesos y alturas usando el CV. Precisamente, un CBI más alto significa más variabilidad relativa en comparación con la media. A veces se escucha hablar de la regla empírica con la desviación estándar. Correcto, la regla de 689599.7. Es una guía útil. Para datos que siguen una distribución normal en forma de campana. Dice que aproximadamente el 68% de los datos cae dentro de una desviación estándar de la media. El 95% dentro de 2 y el 99.7% dentro de 3. Atajo útil para datos normales. Ok, ¿qué pasa con las medidas de posición o concentración? ¿Dónde caen puntos de datos específicos dentro de la distribución? Aquí hablamos de tercentiles, cuartiles y deciles. Los percentiles dividen los datos en 100 partes. Sí. El percentil P es el valor por debajo del cual cae 20% de los datos. Los cuartiles son percentiles específicos que dividen los datos en 4 partes iguales. Q1, Q2, Q3. Correcto. Q1 es el percentil 25, Q2 es el percentil 50, que también es la mediana. Y Q3 es el percentil 75. Los deciles dividen los datos en 10 partes. Sus detalles del cálculo pueden variar ligeramente, pero ese es el concepto. Y a veces usamos el rango intercuartílico IQR. Sí, el IQR es simplemente Q3 menos Q1. Representa la dispersión del 50% central de los datos. Y como la mediana es robusto a los valores atípicos. Es una medida de dispersión muy útil. Ok. Entonces, ¿cómo podemos reunir algunas de estas medidas clave? Para resumir y visualizar una distribución, Una excelente manera es el resumen de 5 números. que consiste en el valor mínimo, Q1, la mediana Q2, Q3 y el valor máximo. Mínimo, Q1, mediana, Q3, máximo. Da una instantánea rápida. Exacto. Y el lugar perfecto para este resumen es el diagrama de caja. O diagrama de caja y bigotes. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se construye y se lee un diagrama de caja? Ok, entonces un diagrama de caja tiene una caja rectangular. Dibujada desde Q1 hasta Q3. Una línea dentro de la caja marca la mediana, Q2. Luego tienes bigotes que se extienden desde la caja.
¿A dónde van los bigotes? Generalmente se extienden hasta los valores mínimo y máximo, Dentro de un cierto rango típicamente definido como 1.5 veces el IQR. alejado de los bordes de la caja, Q1 1.5 EQR y Q3 plus 1.5 EQR. Cualquier punto de datos que caiga más allá de sus bigotes. Se grafican individualmente como posibles valores atípicos. Entonces los diagramas de caja ayudan directamente a identificar valores atípicos. Sí, esa es una de sus principales fortalezas. También muestran el centro mediana, La dispersión del 50% central o longitud de la caja IQR. la dispersión general, bigotes, y la simetría o asimetría. Al observar la posición de la mediana dentro de la caja y las longitudes de los bigotes. Genial para comparar distribuciones también. Fantástico resumen de los conceptos básicos de estadística. Eso concluye a unidad 2. Listo para la unidad 3. Análisis exploratorio de datos. Vamos a sumergirnos. ¿Cuál es el objetivo principal de EDA? EDA, se trata realmente de conocer tus datos. Es un enfoque para analizar conjuntos de datos generalmente con métodos visuales. Para resumir sus principales características, detectar patrones. Detectar anomalías o problemas y básicamente generar hipótesis. Para un análisis más formal posterior. Bien dicho, se trata de exploración antes de confirmación. ¿Cuáles son los pasos típicos involucrados? A menudo comienza con hacer preguntas interesantes sobre los datos. Luego, averiguar el tamaño y la estructura del conjunto de datos. Identificar los tipos de variables. Hacer esa crucial limpieza y validación de la que hablamos antes. Absolutamente. Y luego usar visuales y resúmenes numéricos. Para comprender las relaciones entre variables. Correcto. Visitemos esa parte de validación y limpieza. Ya que es tan crítica en EDA, ¿qué tipo de controles de validación son comunes? Comprobarías la validez del rango, son plausibles los valores. Consistencia del tipo de datos, unicidad, algún duplicado. Consistencia entre campos, tienen sentido juntos los campos relacionados. Manejar los valores nulos o faltantes apropiadamente. Y detectar código de error o genéricos extraños. ¿Y por qué son tan vitales la consistencia y la precisión aquí? Porque sin ellas, tu exploración puede ser totalmente engañosa. Los formatos inconsistentes dificultan las comparaciones. Las imprecisiones sesgan tus resúmenes. Los datos faltantes pueden ocultar patrones. Socava todo el punto de EDA. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas visuales y numéricas clave? Y las que nos apoyamos mucho en EDA. Visualmente, los histogramas son geniales para comprender la forma de la distribución. De una sola variable cuantitativa. Simetría, picos, asimetría. Los diagramas de caja, como acabamos de discutir, Son fantásticos para comparar distribuciones entre grupos. comprobar la simetría y detectar valores atípicos. Y para las relaciones entre variables. Los diagramas de dispersión son esenciales para visualizar la relación, Entre dos variables cuantitativas. A menudo puedes ver tendencias. como relaciones lineales o no lineales, agrupaciones y valores atípicos, Simplemente mirando. Numéricamente calculamos estadísticas de resumen. como media, mediana, desviación estándar y lo que es importante, correlación. Correlación. ¿Qué nos dice eso exactamente? La correlación mide la fuerza y la dirección de una relación lineal. Entre dos variables cuantitativas. Un valor cercano más 1 significa una fuerte asociación lineal positiva. Cerca de -1 significa una fuerte asociación lineal negativa. Y cerca de 0 sugiere poca o ninguna asociación lineal. Y la advertencia crucial. La correlación no implica causalidad. El hecho de que dos cosas se muevan juntas no significa que una cause la otra. Podría haber un tercer factor o podría ser coincidencia. Punto súper importante. Absolutamente crítico. Mencionaste la simetría antes. Al hablar de histogramas y diagramas de caja, ¿puedes elaborar sobre eso? Claro. La simetría nos dice si una distribución está desequilibrada. Una distribución simétrica, como una curva de campana perfecta. Tiene media, mediana y moda aproximadamente iguales. Correcto. La simetría positiva o sesgo a la derecha. Significa que la cola se extiende hacia la derecha, valores más altos. Aquí la media suele ser mayor que la mediana. La asimetría negativa o sesgo a la izquierda. Tiene la cola que se extiende hacia la izquierda, valores más bajos. Y la media suele ser menor que la mediana. Y puede ser esto en los visuales. Sí, en un histograma, la cola larga te dice la dirección del sesgo. En un diagrama de caja, si la línea de la mediana no está centrada. La caja. Si un bigote es mucho más largo que el otro. Eso sugiere simetría. Ok. E identificar los valores atípicos. Mencionamos el método de diagrama de caja 1.5 IQR. Hay otras formas. Sí, otra común, especialmente cuando se trata de múltiples variables. Es usar la distancia de Mahalanobis. Distancia Mahalanobis, un poco más complejo. Lo es. Mide cuán lejos está un punto del centro de una distribución. Pero tiene en cuenta inteligentemente las correlaciones entre variables. Una gran distancia de Mahalanobis sugiere que un punto podría ser un valor atípico multivariante. Significa que es inusual según la combinación de sus valores de variable. Y la clave con los valores atípicos es: Investíguelos, no los borres automáticamente.
Podrían ser errores, claro, pero también podrían ser genuinamente interesantes. O puntos de datos importantes. Comprende la causa primero. Buen consejo. ¿Qué pasa con el análisis de regresión en ERA? Es solo para modelos formales. También puedes usar conceptos básicos de regresión en ERA. La regresión lineal simple, por ejemplo. Y ayuda a cuantificar la relación lineal que se ve en un diagrama de dispersión, Modelas Y igual a A más BX más E. donde B es la pendiente y A la intersección. Exacto. La tendiente B te dice cuánto tiende a cambiar Y. Por un cambio de unidad en X, ajustes la línea usando mínimos cuadrados. Y el cuadrado. R flat te dice cuánta de la variación en Y. Es explicada por X. Ayuda a comprender la fuerza de la relación. Y se puede usar para predicciones simples, incluso en una fase exploratoria. O la regresión múltiple sobreextiende eso. Para incluir múltiples variables predictoras X que intentan explicar Y. Se vuelve más complejo, pero sigue la misma idea. Ok. Finalmente para IDA, ¿qué pasa con la reducción de dimensionalidad? Suena avanzado. Puede serlo, pero la idea básica encaja en IDA. A veces tienes toneladas de variables y muchas podrían estar altamente correlacionadas. Midiendo cosas similares, técnicas como el análisis de componentes principales. Tienen como objetivo reducir el número de variables. ¿Cómo funciona PCA aproximadamente? PCA esencialmente transforma tus variables originales correlacionadas. En un conjunto más pequeño de nuevas variables no correlacionadas. Llamadas componentes principales. Estos componentes están ordenados. Así que los primeros capturan la mayor parte de la varianza de los datos originales. Puedes simplificar el análisis, ayudar con la visualización y revelar estructuras subyacentes. Se trata de encontrar las principales dimensiones de variación. Ok, esa es una gran introducción a IDA. Pasemos a nuestra unidad final, unidad 4. Fundamentos de bases de datos y SQL. Muy bien. Empecemos por lo básico. ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos y un SGBD? Una base de datos es la colección organizada de datos relacionados en sí mismo. El SGBD, o Sistema de Gestión de Bases de Datos, es el software que utilizas. Para crear, gestionar e interactuar con la base de datos. Piensa la base de datos como la biblioteca. Y el SVD como el bibliotecario y el sistema de catalogación. Buena analogía. ¿Qué cosas clave te permite hacer un SGBD? Bueno, te permite definir la estructura de la base de datos. Construirla, crear tablas, relaciones. Manipular los datos, insertar, actualizar, eliminar, consultar. Compartirlos de forma segura entre usuarios. Asegurar la integridad de los datos, aplicando reglas. Manejar la recuperación después de fallos. Y gestionar la concurrencia para que varios usuarios no desordenen las cosas. Bastante. Y las bases de datos se estructuran según modelos de datos. Sí, los modelos de datos definen cómo se organizan lógicamente los datos. El más común en el que nos centraremos es el modelo relacional. También está el modelo entidad-relación, ER, a menudo utilizado para el diseño. Hablemos primero del modelo relacional. ¿Cuáles son sus componentes principales? Organiza los datos en tablas, que se componen de filas y columnas. Las filas también se llaman. Tuplas o registros. Las columnas también se llaman atributos o campos. Cada tabla representa una entidad, como estudiantes o cursos. Cada columna un atributo de esa entidad, como I de estudiante o nombre curso. Y cada fila una instancia específica, un estudiante o curso en particular. Las columnas también tienen dominios, que definen los tipos de datos permitidos. Y las claves son fundamentales en las bases de datos relacionales, ¿verdad? Claves primarias y foráneas, Absolutamente esencial. Una clave primaria es una o más columnas. que identifican de forma única cada fila de una tabla. Debe ser única y no puede ser nula, vacía. Ok. Y las claves foráneas, Una clave foránea FK es una columna o columnas en una tabla. que hace referencia a la clave primaria de otra tabla, Así es como se crean enlaces o relaciones entre tablas. aplicando la integridad referencial, asegurando que los datos relacionados permanezcan consistentes. Hay otros tipos de claves. Sí, podré escuchar hablar de claves candidatas, cualquier columna que podría ser una PK. Claves compuestas con una PK formada por varias columnas. E índices, que técnicamente no son claves para la unicidad. Pero se utilizan para acelerar la recuperación de datos. Entendido. Ahora, brevemente el while entidad-relación, ER. ¿Para qué se utiliza? El modelo ER es más una herramienta de diseño conceptual. Utiliza diagramas para visualizar las entidades en tu sistema. Sus atributos y las relaciones entre ellos. Las entidades suelen ser cajas, los atributos óvalos, las relaciones rombos. Ayuda a planificar la estructura de la base de datos. Antes de construir las tablas reales. Ok, herramienta de diseño conceptual. Ahora, pasemos a SQL. ¿Qué es SQL? SQL significa Structured Query Language, lenguaje de consulta estructurado. Es el lenguaje estándar para interactuar con bases de datos relacionales. Prácticamente cualquier base de datos relacional que encuentres. ¿Utilizará algún dialecto de SQL? Y te permite hacer Definir la estructura de la base de datos, modificarla. agregar datos, eliminar datos, actualizar datos. Y lo más importante para los analistas, consultar la base de datos. Para recuperar información específica. SQL tiene diferentes partes o sublenguajes. Sí.
Está DDL, Data Destination Language, para crear. Alterar o eliminar objetos de la base de datos como tablas. DL, Data Manipulation Language, es para interactuar con los datos en sí. Select, insert, update, delete. DML es probablemente el enfoque principal para el análisis. Definitivamente. También está DCL, Data Control Language. Para gestionar permisos y seguridad. ETCL, Transaction Control Language, para gestionar grupos de operaciones como transacciones. Pero sí, DML, especialmente Select, es clave para los analistas. ¿Cuáles son algunos tipos de datos comunes que encuentras en las tablas SQL? Ves cosas como varchar para cadenas de texto de longitud variable. Y para números enteros. Numeric o decimal para números decimales exactos. Date para fechas, timestamp para combinaciones de fecha y hora. Boolean para verdad o falso. Los nombres exactos pueden variar ligeramente. Entre los sistemas de bases de datos, pero los conceptos son similares. Y que enfoquémonos en ese comando de alias central. Select. ¿Cuál es la estructura básica? La estructura fundamental y el orden lógico en que se procesan las cláusulas. Es select. From where, group by, having order by, limit top. Las partes entre corchetes son opcionales. Correcto. Select especifica qué columnas quieres. Puedes listarlas, usar para todas las columnas. Usar distinct para obtener solo filas únicas. Este permite crear alias para los nombres de las columnas. From la disca No tabla. especifica las tablas. O filtra las filas en buenas condiciones. Usando operadores de comparación, A, O, B, A, Operadores lógicos and or not. y otros como para coincidencia de patrones con %, In between is null. Ok, where filtra las filas antes de agrupar. ¿qué hace group by? Group by agrupa las filas que tienen los mismos valores. En las columnas especificadas, esto casi siempre se usa junto con funciones de agregación. Funciones de agregación, como count, sum, avm. Exacto, count, sum, ABG. Min. Estas funciones realizan un cálculo en un conjunto de filas. Ya sea toda la tabla o dentro de cada grupo definido por group by. Y devuelve un único valor de resumen por grupo. Y having filter, ¿en qué se diferencia de where? Having filter después de que haya ocurrido el group by. Entonces, where filter filas individuales, having filter grupos enteros. Basándose en los resultados de las funciones de agregación. Entendido. Y order by, Order by ordena el conjunto de resultados final. basándose en una o más columnas, ya sea ascendente, y ese, el predeterminado, O descendente, dice. y limit, or top. Eso solo restringe el número de filas de vueltas. Como obtener solo los 10 mejores resultados. La palabra clave varía, límite es común. Sequestro reduce top. Ok, esa es la estructura básica de la sentencia select. ¿Qué pasa con las funciones escalares en SQL? Las funciones escalares operan en un solo valor de entrada, Y devuelven un solo valor de salida por fila. Hay muchísimas. como para la manipulación de texto. Sí, funciones de texto como concat, unir cadenas, Upper-lower, conversión de mayúsculas minúsculas. substring o left-right, exterior partes. Length, replace, trim, eliminar espacios. Funciones de fecha y hora. Funciones como year, month, de para extraer parques de fecha. Dated y para cálculos. No, o similar para la marca de tiempo actual. Matemáticas y conversión. Funciones matemáticas como ABS, valor absoluto, round, floor, ceiling. Y funciones de conversión como cast o convert para cambiar tipos de datos. Muy útil para limpiar y preparar datos dentro de la consulta. Ok. Ahora, combinar datos de múltiples tablas. Joins. ¿Por qué son tan importantes? Porque en una base de datos relacional, los datos se dividen deliberadamente. En tablas relacionadas para evitar la redundancia y normalización. Los joins son como vuelves a juntar esa información. En un único resultado de consulta. ¿Cuáles son los tipos principales? Inner, left. Inner join es el más común. Solo devuelve filas donde hay un valor coincidente. En las columnas de unión en ambas tablas. Ok, solo coincidencia. Left join devuelve todas las filas de la tabla izquierda. La primera mencionada y las filas coincidentes de la tabla derecha. Si no hay coincidencia en la derecha, obtienes nulls. Ahora las columnas de la tabla derecha. Y right join es lo opuesto. Exacto. Todas las filas de la tabla derecha, coincidencias de la izquierda. Full outer join devuelve todas las filas de ambas tablas. Rellenando con nulls donde no hay coincidencia en ningún lado. Y especificas el enlace usando la cláusula ON. Sí, la cláusula ON le dice a la base de datos qué columnas usar. Para hacer coincidir las filas entre las tablas. Por ejemplo, ONDAT, tabla 1.cliente, tabla 2.cliente. ¿Qué pasa con union all? ¿En qué se diferencian de los joins? Los joins combinan columnas de diferentes tablas basándose en una relación. Union all combinan filas de los resultados de dos o más sentencias select separadas. Así que apilas los resultados uno encima del otro. Algo así, sí. Las sentencias select deben tener el mismo número de columnas. Y las columnas deben tener tipos de datos compatibles. La diferencia clave es que union elimina automáticamente las filas duplicadas. Del resultado cambiado, mientras que Union Alt conserva todas las filas, incluidos los duplicados. Union all suele ser más rápido si no necesitas eliminar duplicados. Ok. Un último concepto de SQL.
Subconsultas, ¿qué son? Una subconsulta o consulta anidada es simplemente una consulta select. Incrustada dentro de otra consulta SQL. ¿Dónde puedes usarlas? Puedes usarlas en la lista select, en la cláusula from, Donde el resultado de la subconsulta actúa como una tabla temporal, a veces llamada tabla derivada, o muy comúnmente en la cláusula where. para proporcionar valores para la comparación o para verificar la existencia, Pueden devolver un solo valor escalar una lista de valores. o una tabla completa de resultados. Poderoso, pero a veces puede hacer que las consultas sean complejas. Wow, ok. Hemos cubierto una enorme cantidad de terreno. Desde los fundamentos de los datos hasta las consultas SQL, Realmente lo hemos hecho, desde comprender qué son los datos. a través de los principios estadísticos, explorándolo con ADA. Y finalmente, gestionándolos y consultándolos con base de datos y SQL. Y esperamos que esto te dé a ti, oyente, Una sólida comprensión de estos conceptos básicos. especialmente pensando en ese primer examen, Exacto. Hemos tocado los puntos clave desde la pirámide de KW. y los conceptos básicos de Big Data, pasando por la gobernanza de datos. Los diferentes tipos y roles de análisis. Cubrimos estadística descriptiva e inferencial. Tablas de frecuencia, gráficos, tendencia central, dispersión, diagramas de caja. Luego nos sumergimos en técnicas de EDA como la visualización. Correlación, asimetría, valores atípicos. E incluso tocamos la regresión y el PCA. Y terminamos con los conceptos de base de datos relacionales. Claves, modelos R y los fundamentos de las consultas SQL. Con select, agregados, joins y subconsultas. Es una base sólida. Definitivamente. Entonces, para una reflexión final, Considera realmente cómo esta capacidad de analizar datos se está volviendo fundamental. no solo en los campos tecnológicos, sino en casi todas partes. Es verdad. Comprende estos bloques de construcción. Cómo funcionan los datos, cómo cuestionarlos, cómo extraer significado. Puede empoderarte para encontrar ideas de resolver problemas. En cualquier campo que te interese. Así que piensa dónde podrías aplicar estas ideas. Quizás en tus otros estudios o incluso solo para comprender el mundo que te rodea. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que esto te haya dado mucho. Mucha suerte con tu estudio.